En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 11 de catequesis. Quiero recordarles que si no han visto los anteriores, por favor los vean antes de este para que tenga más sentido. Y también que las cosas que diré, con el favor de Dios en este video, pondré las referencias abajo sobre la enseñanza de la Iglesia, la Sagrada Escritura, el Catecismo. Pues bien, ¿quién es Dios? Hemos estado hablando de quién es Dios, tratando de conocerlo por sus obras desde afuera, como quien dice, ad extra, Dios desde afuera. En el video anterior les comentaba que el nombre que Dios dio de sí mismo a Moisés indica la esencia de Dios, que es el existir. Él existe por sí mismo. También les dije que Dios es el único que puede crear, hacer de la nada. Cuando Dios crea, cuando Dios hace de la nada, Dios le da a las criaturas que crea una participación en su propia existencia, una participación mayor o menor. Yo existo, sí, gracias a que Dios, cuando me creó, compartió conmigo parte de su existencia. Dios existe infinitamente. Yo no existo infinitamente, ni tú, pero tú existes y yo también, porque Dios nos ha dado a ti y a mí como criaturas de Él, nos ha dado existencia. Nuestra existencia no es infinita. Tú y yo tuvimos un principio. Dios no. Él existe desde siempre. Su esencia es existir. Pero a lo que Dios crea, Dios le da también existencia. Tú existes, yo existo, el sol existe, el universo existe, porque así Dios lo ha querido. Nosotros existimos porque Dios así lo ha querido, por su amor, porque nos creó. Dios existe porque es Dios. Dios existe porque esa es su esencia, porque Él ha existido desde siempre. Pero en su infinito amor, queriendo compartir ese amor infinito con criaturas limitadas, pues nos creó el universo, creó todo lo que existe. Y todo lo que existe participa de la existencia de Dios porque Dios así lo ha querido. Dios me creó, pero si yo sigo existiendo hoy, aunque Dios me creó hace unos años, es porque Dios me ha querido mantener en existencia, ha querido conservarme. Dios me conserva en un constante acto de creación. Si Dios se olvidara de mí, yo dejaría de existir. Si Dios se cansara de mí y dejara de continuamente crearme o de
conservarme, que es un acto de continua creación, yo dejaría de existir. No que me moriría, sino que dejaría de existir completamente. Si yo existo hoy, Dios me creó hace unos años, si yo todavía existo es porque Dios así lo quiere, porque Él sigue deseando crearme, porque Él sigue deseando que yo exista. Porque si Dios cambiara de opinión, dejaría de existir. Pero no solo yo, tú también. Y el universo entero. Si existe todavía el universo entero, es porque así Dios quiere que siga existiendo. Dios, en un acto de una continua creación, Dios conserva su obra. Dios conserva aquello que Él ha creado. Cuando nosotros pensamos en Dios y pensamos que es un ser que podemos manejar, cambiar, determinar cómo es Él, estamos pensando de una manera muy absurda, porque Dios es infinito, la grandeza de Dios. Mientras más nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de quién es Dios, más simplemente quedamos sin palabras ante la inmensidad de Dios. Dios no es un viejito que nos pintan a veces. Nos pintan a un viejito, nos pintan a un hombre de unos 30 años y nos pintan la paloma blanca y nos dicen ese es Dios. Bueno, no, eso no es Dios. Representa una realidad cuando vemos representaciones de la Santísima Trinidad, vemos al Padre representado como un hombre viejito, vemos al Hijo representado como un hombre adulto joven y vemos el Espíritu Santo representado con una paloma blanca. Son representaciones que Dios mismo ha usado. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, pues es una representación que el Señor ha usado. Pero el Espíritu Santo no es una paloma y Dios Padre no es un viejito. De todas esas representaciones, la que más relación guarda con la realidad es la del Hijo, porque el Hijo sí se hizo hombre. Cuando representamos a nuestro Señor Jesucristo como un hombre, pues es cierto porque el Hijo de Dios se hizo hombre hacia aproximadamente 2030 años o así. Pero Dios es mucho más que esas representaciones. Dios es espíritu, nos dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, quiere decir que Dios, en su esencia, estoy hablando de antes de la encarnación, Dios, creador, es espíritu, por lo tanto, Dios no es físico. Dios no tiene características físicas. No podemos preguntar cuánto pesa Dios, el tamaño de Dios, el color de Dios.
el olor de Dios, la textura de Dios, nada de eso, porque todas esas son características de cosas físicas. Y la palabra de Dios no enseña que Dios es físico, pero que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna de esas características físicas, porque Dios es espíritu. Ahora bien, ¿qué es espíritu? ¿Qué es un espíritu? Para poder conocer quién es Dios, que es espíritu, debemos conocer qué es un espíritu. Pues antes de proseguir con esta pregunta de qué es un espíritu, tal vez tengamos que verla el próximo video, porque solo quedan unos minutos en este. Conviene aclarar ciertos términos que vamos a necesitar cuando estemos hablando de espíritu. La ventaja de que esto sea un video es que si algo que no está claro pueden siempre darle para atrás y volver a escucharlo hasta que tenga sentido. Sobre todo si todas esas cosas son nuevas para ustedes. Pues el término que debemos aclarar primero es el término naturaleza. No el término filosófico de qué es naturaleza. No me refiero al campo y a los árboles. No me refiero a eso. Naturaleza en filosofía se refiere a aquello que describe lo que una cosa es. Por ejemplo, yo no puedo crecer a mí no me crecen alas para volar. ¿Por qué? Porque eso no es parte de la naturaleza humana. Eso es parte de la naturaleza de un ave. Las aves sí crecen alas y pueden volar, porque es parte de su naturaleza el tener alas y poder volar. Eso no es parte de la naturaleza humana. La naturaleza define qué es una cosa. La naturaleza define qué puede hacer esa cosa. Y la naturaleza define qué no puede hacer esa cosa. Un pez puede vivir bajo el agua. Es parte de su naturaleza. Tú y yo no podemos vivir bajo el agua porque no tenemos naturaleza de pez. Tenemos naturaleza humana. Y mi naturaleza humana me limita y me dice y determina qué sí puedo hacer, vivir en la superficie de la tierra, por ejemplo, y limita y me dice que no puedo hacer. No puedo vivir bajo el agua porque eso no es mi naturaleza. Esa es la naturaleza del pez, así como la naturaleza del ave es poder volar. Yo no tengo ni naturaleza de ave
ni naturaleza de pez. Yo tengo naturaleza humana. Así que ese ha sido el término de este video. Naturaleza. La naturaleza determina qué las cosas son. Porque tengo naturaleza humana, soy un ser humano. Porque el pez tiene naturaleza de pez, es un pez. Porque el ave tiene naturaleza de ave, pues es un ave. La naturaleza determina qué son las cosas. Vuelvo a invitarles a que, sobre todo si esto es nuevo, a que pasen tiempo en consideración, meditación frente al Santísimo, pidiéndole al Señor que les ilumine, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para entender estas cosas. Que Dios nos bendiga. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.